la humanidad se le han concedido grandes dones. Y puede que el mejor de todos sea nuestra imaginación, porque a fin de cuentas es lo que nos permite darle forma al mundo que nos rodea. Y un buen ejemplo de ello lo constituyen los magníficos edificios y la arquitectura de nuestro alrededor. Pero, ¿qué obras de arquitectura no deberíamos perdernos por nada? Descúbralo en Top 10, el arte de la arquitectura. Los estadios deportivos se han convertido en las arenas de los gladiadores que son los deportistas de hoy en día. Pero el primer estadio que conocemos se construyó hace unos 2800 años en Olimpia, Grecia, para los antiguos Juegos Olímpicos. El deporte y los juegos eran una parte importante de la cultura europea en la antigüedad. Pero tras la caída del Imperio Romano, el deporte quedó relegado y siguió siendo así hasta el siglo XIX. Los estadios deportivos y de atletismo modernos proliferaron tras la Segunda Guerra Mundial, y los 10 magníficos estadios que estamos a punto de visitar no solo son admirados como sedes de grandes hazañas deportivas, sino como destacadas obras de arquitectura e ingeniería. Los estadios más fascinantes. Estadio Olímpico, Atenas, Grecia. El Estadio Olímpico con doble arco de Atenas, sede principal de los Juegos Olímpicos de Verano de 2004, es una gran forma de empezar este episodio. El estadio se diseñó en 1979 y se inauguró en 1982 para el 13º Campeonato Europeo de Atletismo. En su día, el diseño del estadio fue innovador e interactivo, y lo sigue siendo. La imagen del estadio no era la fachada, sino la gente subiendo y reuniéndose en los distintos pisos, o al menos es lo que me parece a mí, y me gusta bastante como idea, como concepto. En los 90 se construyeron otras instalaciones deportivas en los alrededores: el Velódromo Olímpico, el Centro Acuático Olímpico y el Centro Olímpico para Deportes de Interior. Hoy forman el complejo olímpico de deportes llamado Spiros Louis en honor a Spiridón Luis. Spiros fue un corredor griego que ganó la maratón de las primeras Olimpiadas de la era moderna, en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Las gradas del estadio ovalado construido por la empresa alemana de diseño y construcción Weidelplan están apoyadas sobre 34 juegos de gigantescos pilares hechos de hormigón prefabricado. En su momento, se alzaban sobre el estadio otros 4 pilares que sujetaban los focos, pero se retiraron para los Juegos Olímpicos de Verano de 2004. El rediseño por parte del escultor y arquitecto español de fama internacional Santiago Calatrava incluyó el techo del estadio, el velódromo y la renovación de todo el complejo. El nuevo techo extravagante es una de sus características más destacadas. Consta de 2 medias conchas que cubren los asientos, dejando libre el campo. Los 2 arcos con tirantes constan de 2 densos tubos de acero de 3,5 metros de diámetro. Los arcos sujetan los paneles de policarbonato del techo, un material bastante más ligero que el cristal previsto originalmente. Aún así, cada mitad del techo pesa unas 8.500 toneladas.
Las dos mitades se instalaron a ambos lados del estadio y a continuación se elevaron hasta su posición por medios hidráulicos. Toda una hazaña. Para su mantenimiento, es importante que el estadio se utilice de forma regular tras los acontecimientos deportivos. Con un vano de 304 metros, la totalidad del techo se apoya únicamente sobre 4 bases, donde convergen los arcos. La estructura del techo es independiente del estadio, lo que lo hace similar al del Estadio Olímpico de Londres. Parte del techo es transparente, lo cual ofrece unas buenas condiciones lumínicas y de grabación. A los paneles se les ha aplicado un revestimiento especial diseñado para reflejar el 60% de los rayos del sol. Un techado similar se utilizó para la renovación del Velódromo Olímpico de Londres. En ambos casos, el objetivo era crear una estructura agradable a la vista, pero enormemente funcional. Estadio Olímpico, Múnich, Alemania. El Estadio Olímpico de Múnich, Alemania, es el segundo más antiguo de nuestro top 10, pero no por ello menos impresionante. Todo lo contrario. El techo de este estadio, una construcción ligera en forma de carpa, fue muy atrevido para su época. Se diseñó como parte del complejo de instalaciones deportivas y edificios para los Juegos Olímpicos de Verano de 1972, pero se enmarcaba dentro de un proyecto de rejuvenecimiento de la ciudad de Múnich. Esto funciona muy bien en ciudades muy urbanizadas. De lo contrario, suelen ser un muerto que permanece ahí mucho tiempo. Una zona llana y poco urbanizada del norte de Múnich fue transformada en un paisaje con montículos en el que se integraron los principales recintos deportivos. Las arenas y las canchas se situaron bajo el nivel del suelo y las instalaciones principales estaban ocultas bajo las gradas o bajo tierra. Las 3 instalaciones deportivas principales al borde de la meseta central, el estadio, el polideportivo y la piscina, están conectadas bajo un mismo techo ondulado. El techo translúcido y pretensado consta de una red de cables de acero y una cubierta de planchas de cristal acrílico. El techo lo diseñó Fray Otto, un arquitecto e ingeniero alemán especializado en estructuras ligeras. Ya había maravillado a los visitantes de la Expo de 1967 de Montreal con un concepto similar. El techo, suspendido de unos enormes pilares de acero, le da al estadio un aspecto de carpa, sobre todo en los puntos en que toca con el suelo. Las fuerzas en acción están calculadas al milímetro y se contrarrestan. El Estadio Olímpico de Múnich se construyó para las Olimpiadas de 1972 y ya entonces mostraba una arquitectura y un diseño y construcción de ingeniería muy progresistas. Las planchas de cristal acrílico están conectadas entre sí mediante tiras de cloropreno flexibles, que también drenan el agua de lluvia. El techo transparente deja pasar toda la luz necesaria y elimina el contraste de sombras. Ello garantiza una imagen televisiva de alta definición. Todo un avance para 1972. La estructura experimental de Fray Otto lo hizo famoso. En 2015, año en que murió, recibió el premio Pritzker de arquitectura por toda una vida de trabajo. Es el equivalente al Oscar o al Pulitzer del mundo de la arquitectura.
Pero en las Olimpiadas de 1972 se produjo una tragedia inesperada. Varios miembros del equipo olímpico israelí fueron asesinados por un grupo terrorista palestino. Pero a pesar de esos sucesos, prevaleció el espíritu olímpico. Para la ciudad, los Juegos dieron inicio a una carrera por modernizar Múnich después de la guerra. El perfil urbano estaba a punto de cambiar. Las nuevas tendencias en ingeniería de estructuras y diseño arquitectónico también aportan nuevos elementos a los estadios y sus estructuras. La fantástica telaraña transparente se convirtió en la mayor atracción del Parque Olímpico y en un icono de Múnich de cara al futuro. Estadio Olímpico, Montreal, Canadá. Después de Múnich, en 1972, los Juegos Olímpicos de Verano del 76 se celebraron en Montreal, la mayor ciudad de la provincia canadiense de Quebec y la segunda ciudad más grande de Canadá. Al este de la ciudad, un amplio terreno se convirtió en el emplazamiento del Parque Olímpico y del complejo deportivo a su alrededor. La joya de la corona era el magnífico Estadio Olímpico nuevo, con su inconfundible torre inclinada y su techo retráctil. En 1972, 2 años después de que se eligiera Montreal como sede de los Juegos, el arquitecto francés Roger Taillibert presentó su diseño. Contaba con un estilo muy orgánico aparentemente inspirado en la biología marina. Taillibert también es responsable de la piscina olímpica y del velódromo olímpico, ambos adyacentes al estadio. El estadio se diseñó como una colosal estructura elíptica voladiza similar a un caparazón abierto por el centro. La intención inicial era que la enorme torre inclinada de 168 metros de altura sujetara un techo de tejido sintético móvil suspendido desde ella. No obstante, la torre no estuvo lista para las Olimpiadas, sino que se añadió luego. Los componentes principales del caparazón del estadio son 34 vigas voladizas de hormigón autoestabilizantes que, descubiertas, tienen aspecto de costillas o dedos. Estas apuntan hacia el centro del estadio. Son el soporte de las gradas, las escaleras y la sección fija del techo retráctil. El Estadio Olímpico de Montreal no es una estructura demasiado especial en cuanto al techo o las gradas, pero la forma en que se retrae el techo es excepcional. La torre también debía contener 18 plantas de instalaciones deportivas, 27.000 metros cuadrados. Pero el mal tiempo y una mala gestión hicieron que, para cuando comenzaron los Juegos, solo se hubiera completado un cuarto de torre. Tras los Juegos, el gobierno de Quebec declaró que la torre y el techo se completarían según el plan original de Taillibert.
De hecho, no fue hasta 1987 cuando se construyó la torre, ahora un poco más baja, y se pudo instalar el techo de Kevlar cauchutado. Pero la historia no había acabado. A lo largo de los años, el techo resultó ser demasiado sensible al duro clima de Montreal y fue sustituido por unos paneles de fibra de vidrio con revestimiento de teflón no retráctiles. En cuanto al diseño de estructuras, los materiales son ahora de mejor calidad y presentan una mayor resistencia que en los 70. Pero materiales como el hormigón pretensado, el acero, los cables, son casi iguales. A pesar de los problemas durante su construcción, sigue siendo un estadio majestuoso. Y a día de hoy, la sección elíptica sin columnas e inmóvil del techo sigue siendo tan fascinante como cuando se completó el estadio. Además, la imponente torre, aparentemente la torre inclinada más alta del mundo, es impresionante, sobre todo cuando se ilumina de noche. Coger un funicular de cristal para disfrutar de las vistas desde lo alto siempre resulta divertido. Soccer City, Johannesburgo, Sudáfrica. Entre 2008 y 2010, el estadio First National Bank de Johannesburgo, Sudáfrica, se sometió a una intensa remodelación para acoger la Copa Mundial de la FIFA de 2010. El edificio, ahora llamado Soccer City, tenía como objetivo representar visualmente todo el continente africano. El Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica, muestra la misma tendencia que otros muchos estadios del mundo, como el Nido de China. Muestra algo local, algo africano. El estadio original, con aforo para 80.000 personas, se inauguró en 1989. En 1996 acogió la Copa Africana de Naciones y 3 años más tarde los Juegos Panafricanos. Pero cuando en 2004 Sudáfrica fue elegida como sede del Mundial de 2010, el primero en celebrarse en el continente africano, se hizo necesaria una gran remodelación. También hacía falta aumentar el aforo. Para la reconstrucción se eligió al estudio Boogerman & Partners y a la empresa HOK Sport. Esta última, conocida actualmente como Populus, es un estudio de arquitectura especializado en edificios deportivos. Populus ha trabajado en proyectos como el estadio de Wembley y la pista central de Wimbledon de Londres, el estadio de los Yankees de Nueva York y el estadio Australia de Sydney. El antiguo estadio de Johannesburgo se demolió parcialmente y sus cimientos se emplearon para otro edificio, el nuevo símbolo del fútbol africano. El estadio tiene forma de calabazo, un recipiente africano fabricado vaciando y secando una planta conocida como calabaza del peregrino. La fachada, apoyada en 120 pilares de hormigón, ubicados a lo largo del perímetro del edificio, consta de miles de placas de hormigón reforzadas con fibra de vidrio de los colores del fuego y la tierra. La fachada está dividida por 10 franjas que forman una conexión simbólica con otros estadios de ese y del anterior mundial. El techo que rodea el campo consta de una membrana de fibra de teflón con una superficie de 54.000 metros cuadrados.
Bajo la membrana hay pasarelas hasta las gradas. La cantidad de localidades aumentó en casi 9.000, pero salió caro. El coste de la remodelación ascendió a 300 millones de euros. La zona de alrededor también mejoró gracias al Mundial. Se construyeron nuevas rutas de transporte, carreteras y centros comerciales para los visitantes. En la actualidad el estadio lo utilizan sobre todo el equipo de fútbol Kaizer Chiefs y la selección sudafricana de fútbol, conocida en Zulu como los Bafana Bafana. Aunque la Copa Mundial de África de 2010 la ganó España, el evento y el estadio tuvieron un enorme significado para muchos sudafricanos. También pasó a la historia por un acto no relacionado con el deporte. Poco después de salir de prisión a principios de 1990, el luchador por la abolición del apartheid, Nelson Mandela, dio un discurso en el estadio. Poco después de su muerte, en 2013, allí se celebró un homenaje a ese gran hombre de Estado. Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido. La próxima parada de nuestro Top 10 nos lleva al estadio de Wembley. Wembley es un barrio típico de las afueras de Londres conocido por su estadio de fútbol. Lo que lo hace tan característico es su techo retráctil sujeto por su llamativo arco que se eleva sobre el estadio y es visible desde todo Londres. Los estadios también pueden destruir barrios y hacerlos inhabitables en función de las decisiones tomadas y de su construcción. El nuevo estadio de Wembley abrió oficialmente al público en 2007. Se construyó en el emplazamiento del antiguo estadio de Wembley, o Empire Stadium, construido para la exhibición del Imperio Británico de 1924. Las emblemáticas torres gemelas blancas del antiguo estadio eran un icono de la historia del deporte británico. Acogió eventos como las Olimpiadas de 1948 y la final de la Eurocopa de 1996, pero se derribó casi por completo en 2003 para hacer sitio a su moderno sucesor. El nuevo estadio, que se completó antes de tiempo, acogió su primera final de la Copa de Inglaterra en 2006, con una multitud de unos 200.000 espectadores. El nuevo estadio ocupa el doble de superficie que el anterior y tiene una altura casi 4 veces superior. El estudio de arquitectura británico Foster & Partners, ahora famoso, por ejemplo, por el rascacielos de Londres apodado el Pepinillo, trabajó en colaboración con la empresa de arquitectura deportiva estadounidense Populous para rediseñar el nuevo Wembley. Desde el punto de vista estructural, un estadio es muy difícil de reconstruir o remodelar. Se pueden reconstruir algunas partes del estadio, como un puente, pero no todo, ni sustituir los materiales. Así, el antiguo estadio de Wembley, por ejemplo, ya se queda obsoleto en cuanto a vida útil de los materiales, diseño arquitectónico, aforo o eficiencia de cara a los servicios. Por mucho desafío que supusiera la reinvención del Wembley, los arquitectos se superaron con el nuevo diseño. Con su vano de 315 metros, el arco de acero del nuevo Wembley constituye la estructura más larga de un solo vano para un techo del mundo. Aguanta el techo norte y el 60% del sur. Esto permite que el techo sur se retraiga, permitiendo la entrada de luz y aire al campo.
Alrededor de un tercio del techo es retráctil. El mecanismo, basado en modelos informáticos del movimiento del aire y la luz solar, evita la formación de sombras en el campo. El arco también eliminó la necesidad de pilares de apoyo que les habrían entorpecido la visión a muchos espectadores. Con su geometría en forma de bol y sus gradas más altas y empinadas, el estadio de Wembley ofrece unas magníficas vistas a los espectadores. Gracias a su diseño innovador, el estadio de Wembley es un enclave inconfundible de Londres, y no solo para los forofos del deporte. Con el auge de la cobertura televisiva de los deportes, los estadios ya no necesitaban acoger a tantos espectadores como fuera posible. Ahora se requerían estadios cómodos y bien equipados con unos techos más grandes. A medida que mejoran las técnicas y los materiales de construcción, los estadios se han convertido en arenas multiusos aptas para acoger todo tipo de eventos, desde mítines hasta conciertos de rock. Centro Acuático Nacional, Pekín, China. El Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como el Cubo de Agua, se construyó para las Olimpiadas de 2008. Siete años antes, en una reunión del Comité Olímpico Internacional en Moscú, se decidió que Pekín sería la sede de los 29º Juegos de Verano. Pekín ganó gracias a su promesa de completar la construcción de las instalaciones deportivas con un año de antelación. Se hizo para evitar que se repitiera el caos de última hora en la organización de las Olimpiadas de 2004 en Atenas. Los concursos arquitectónicos de los organizadores chinos les ayudaron a ponerse por delante. La licitación tuvo proyección internacional. Los ganadores fueron un consorcio formado por dos empresas públicas chinas, el grupo de ingeniería británico Aru y el estudio australiano PTW Arquitectos. Fueron ellos quienes diseñaron el estadio con aspecto de bloque gigantesco, cuyo revestimiento está hecho de paneles transparentes en forma de burbujas. Para la estructura, los arquitectos se inspiraron en el agua y en la obra del físico Lord Kelvin y sus discípulos irlandeses Denis Wary y Robert Phelan. Habían estado intentando dividir el espacio en celdas de igual tamaño con la mínima superficie posible entre ellas, como el agua. El resultado fue una compleja estructura tridimensional conocida como espuma de Wary-Phelan. Los arquitectos dividieron esta estructura formada por una combinación de dodecaedros y tetradecaedros en cubos de idéntico tamaño, y el resultado es único. El Centro Acuático de Pekín, también conocido como el Cubo de Agua, tiene una estructura muy especial, sobre todo en cuanto a diseño. El Centro Acuático Nacional de Pekín se encuentra en un barrio privilegiado.
muy cerca tiene otro estadio deportivo apodado El Nido de Pájaro, que visitaremos muy pronto. Por su parte, la estructura del cubo de agua del centro acuático consta de tubos de acero conectados por medio de miles de juntas de rótula que distribuyen la carga del edificio de forma equilibrada y garantizan su estabilidad frente a terremotos. La resistencia a los seísmos se mejora por medio de un revestimiento de burbujas con un diseño poco convencional, no de cristal, sino de plástico ETFE, un polímero con unas excelentes propiedades de aislamiento acústico y térmico. Así, el edificio funciona como un invernadero, un edificio de bajo consumo en el que el calor se acumula en la masa de agua y las superficies adyacentes. Por fuera parece un caparazón transparente iluminado desde dentro. El revestimiento, hecho de almohadillas de ETFE con patrones de aluminio, regula la iluminación con luz solar, pero tiene la desventaja de ser hermético. Por ello, la zona de la piscina cuenta con unos respiraderos debajo de las gradas por los que entra aire fresco. El Centro Acuático Nacional de Pekín es un edificio único cuyo aspecto es el resultado de una combinación muy inteligente de diseño sofisticado y técnicas de construcción respetuosas con el medio ambiente. Estadio Nacional de Pekín, China. A solo unos pasos, también en Pekín, nos encontramos con el número 4 de nuestra lista, el denominado Nido de Pájaro. El diseño del Estadio Nacional de China, símbolo inconfundible de los 29º Juegos Olímpicos de Verano, surgió de un concurso internacional. El estudio suizo Herzog y de Meuron se hizo con la victoria tras enfrentarse a otros 12 participantes en 2003. Seguramente, por primera vez en la historia de la construcción de estadios, los arquitectos consiguieron hacer que la estructura fuera visible para el público, de forma que pensaran que era un diseño sin estructura interna. En los alrededores del conocido como Nido de Pájaro hay plazas, estadios y recintos deportivos, edificios para deportistas y personal y terminales de transporte. Pero, ¿qué función cumplen en la actualidad? Yo he estado en el Nido de Pájaro. Es enorme. Y ahora es básicamente una atracción para turistas, para que visiten las antiguas instalaciones olímpicas. Es una pena. El estadio es fascinante y es fácil entender por qué se le llama el Nido de Pájaro. Sus principales arquitectos, Jacques Herzog y Pierre de Meuron, son conocidos a nivel internacional como defensores del minimalismo. Su intención original era diseñar el estadio en forma de cuenco gigante, típico de la cerámica china tradicional. No obstante, durante la fase de diseño se lo replantearon. El cambio más llamativo fue la eliminación del techo retráctil propuesto y el descubrimiento de la estructura de apoyo. Al proyecto también se unieron ingenieros de estructuras británicos, planificadores chinos y el artista conceptual Ai Weiwei. El resultado es un edificio que simboliza el espíritu de la colectividad, sin duda uno de los ideales olímpicos. El esqueleto del estadio es una combinación de acero y hormigón parcialmente reforzado. Un armazón exterior de acero
protege el recinto de hormigón reforzado rojo para los espectadores con sus enormes gradas e instalaciones. El techo del estadio descansa sobre 24 columnas de celosía con un peso de más de 1000 toneladas cada una. Unas columnas casi idénticas a intervalos regulares quedan ocultas en una maraña de riostras de acero diagonales, de forma que su ubicación no es evidente. Su objetivo original era sostener un techo retráctil, pero esa idea se acabó descartando. Por motivos de seguridad, la cantidad de localidades se redujo de 100.000 a 91.000, dándole al estadio un aspecto más descargado sin sacrificar su diseño antisísmico. El coste de la construcción del Estadio Nacional chino se estimaba en tan solo el 10% de lo que hubiera costado en Occidente. En un solo día, miles de trabajadores colocaron los más de 7.500 metros cuadrados de césped que se riega con agua recogida del techo del estadio. Tras las Olimpiadas, el Estadio Nacional se transformó en un estadio de fútbol con capacidad para 80.000 espectadores. La Villa Olímpica se convirtió en un centro comercial y un hotel. Pero al margen de esos cambios, su diseño y estética únicos se han conservado. Y eso es motivo de celebración. Estadio Olímpico, Londres, Reino Unido. El Reino Unido tiene una amplia tradición como sede de los Juegos Olímpicos. Los primeros se celebraron en Londres en 1908, los cuartos Juegos de la denominada Era Moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el antiguo estadio de Wembley, construido para la exhibición del Imperio Británico de 1924, fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1948. Pero para las Olimpiadas de Verano de Londres de 2012 era necesario construir un nuevo parque olímpico. En el caso del Estadio Olímpico de Londres, construido para los Juegos Olímpicos de 2012, observamos cómo ha pasado de ser estadio olímpico a acoger partidos de fútbol y eventos similares unos años después. El terreno escogido para el Parque Olímpico Reina Isabel, con sus 2,5 kilómetros cuadrados, era aproximadamente del mismo tamaño que el Hyde Park de Londres. Cuando la capital británica fue elegida sede en 2005, se trataba de un rincón subdesarrollado y contaminado del este de Londres, a unos 13 kilómetros del centro. Pero en 2011, tras la limpieza de alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos de suelo contaminado y de 3 años de obras, se inauguró el Parque Olímpico. Una vez más, fue diseñado por Populous, el estudio de arquitectura estadounidense que proyectó algunos de los estadios más destacados que hemos visitado en este episodio. Pero la empresa constructora encargada de levantar el complejo fue la de Sir Robert McAlpine, la misma que había construido el antiguo estadio de Wembley 88 años antes. Su elegante estructura presenta una construcción exterior con barras de acero diagonales blancas que sostiene el techo, mientras que por dentro una estructura de acero negra sostiene la grada superior. En un estadio grande se puede obviar lo del techo retráctil, pero desde un enfoque moderno y para la comodidad del público que disfruta de los juegos, casi se hace necesario.
El techo, con estructura independiente, está cubierto de un tejido de PVC sobre una innovadora y ligera red de cables, con un anillo de cables tensores interior y una celosía de acero de compresión exterior. Uno de los principios de diseño fue, lógicamente, la sostenibilidad. Para los Juegos de 2012 se necesitaba un estadio grande, pero para su uso tras los Juegos se consideraba más apropiado un recinto más pequeño. Se prepararon. Pensaron después de las Olimpiadas y en reducir el estadio y que otras estructuras se absorbieran en el desarrollo de la ciudad. Los planes sobre cómo usar el estadio tras las Olimpiadas han cambiado más de una vez y actualmente se está transformando en un recinto multiusos para acontecimientos deportivos y actividades culturales. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 se celebró aquí. La remodelación posolimpiadas incluyó la instalación de un nuevo techo voladizo con una cubierta que combina secciones opacas y transparentes. El techo es el doble de grande que el original y se convirtió en el más grande de su clase en todo el mundo. Estadio Olímpico Fish, Sochi, Rusia. El Estadio Olímpico Fish se construyó para los 22º Juegos Olímpicos de Invierno de febrero de 2014, celebrados en la zona montañosa de Krasnaya Poliana y en la ciudad costera de Sochi. El estadio debe su nombre al monte Fish, en las cercanas montañas del Cáucaso. Los arquitectos del estudio estadounidense Populus afirman que se inspiraron en los famosos huevos de Fabergé. El joyero Peter Carl Fabergé creó muchos entre 1885 y 1917 para la familia imperial rusa. ¿Pero es práctico a la hora de diseñar un estadio? Existe una gran diferencia entre construir un estadio para unas Olimpiadas de invierno y unas de verano. Y es que para las de invierno debe conservar el frío. No obstante, desde el punto de vista de la estructura, los problemas son los mismos. El Estadio Olímpico, que también era un proyecto del estudio de diseño británico Buro Happold, contiene más de una sorpresa. Para empezar, está el atípico techo retráctil que, al abrirse, ofrece unas magníficas vistas de las montañas del Cáucaso y de las orillas del Mar Negro. El techo del estadio está hecho de ETFE, un polímero con unas excelentes propiedades de aislamiento acústico y térmico. Este material también es estable ante los rayos ultravioleta, pero permite una alta transmisión de la luz. Fue la tercera vez en la historia que se utilizó una lámina de ETFE en un proyecto a tan gran escala. Las almohadillas de ETFE recubren el armazón de acero que forma parte del mecanismo móvil que permite que el techo se abra o cierre por completo.
El techo del Estadio Olímpico cubre más de 36.000 metros cuadrados. Desde el punto de vista estructural, combina bastidores de acero y de hormigón reforzado, estos últimos pintados de blanco. Los arquitectos concibieron este impresionante estadio como un óvalo con 2 niveles de gradas que rodeaban el campo con capacidad para 40.000 espectadores. El aforo se amplió recientemente para la Copa Mundial de Fútbol de 2018. A continuación, el estadio se adaptará para los entrenamientos y torneos de la Selección Nacional de Fútbol rusa y el aforo se reducirá a 25.000 espectadores. En 2014, el Estadio Olímpico Ofist, cuya construcción costó más de 520 millones de euros, apareció en el reverso de los billetes de 100 rublos. Estadio de Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Para muchos, Brasil es sinónimo de fútbol, por lo que no es de extrañar que en Río de Janeiro se encuentre uno de los estadios de fútbol más grandes y antiguos del mundo. En homenaje al periodista deportivo Mário Filho, firme defensor de su construcción, el estadio se denomina oficialmente Estadio Jornalista Mário Filho. Se construyó para el Mundial de 1950. La final en la que la selección uruguaya le ganó a Brasil 2-1 fue presenciada por una cifra récord de 200.000 espectadores. La historia de este templo del fútbol comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida como FIFA, le pidió a Brasil que organizara un campeonato de fútbol. Para su emplazamiento se eligió el distrito de Maracaná y con el tiempo el estadio acabó conociéndose como Maracaná. Los Juegos Olímpicos, los mundiales y esos eventos tan importantes pueden tener un gran impacto, pero también generan actividad. Así que en la carrera previa, cuando se prometen todas las ventajas y lo que le aportará a la ciudad o al país, también se genera mucha actividad y emprendimiento, y la gente se emociona. La licitación pública contó con una gran competencia y el ganador fue un equipo de 7 jóvenes arquitectos. Para ellos no era un encargo arquitectónico cualquiera. Su estadio debía reflejar el papel de Brasil en la historia de los mundiales. El mayor estadio de fútbol del mundo debía construirse en Brasil. Los arquitectos diseñaron este impresionante estadio en forma de arena ovalada, con un largo eje y 2 niveles de gradas que rodean el campo. La grada superior, la más popular, tiene un toque de palco de teatro. Al estadio completamente simétrico podía accederse por 2 entradas, ambas con arcos de triunfo y rampas por las que el público podía avanzar hasta la grada superior. El aforo ha llegado a superar los 155.000 espectadores. Por supuesto, cuenta con zonas VIP, cabinas para equipos de televisión, puestos de comida y demás instalaciones necesarias. La remodelación del estadio de Maracaná para los Juegos Olímpicos fue un gran proyecto. Es curioso que muchos estadios de Juegos Olímpicos se readaptan para otros usos, pero en este caso
un estadio de fútbol se readaptó para unas Olimpiadas. La construcción original de este estadio de fútbol tuvo lugar entre 1948 y 1950, y en ella trabajaron más de 10.000 personas con un calor sofocante. Tras su inauguración, el estadio de Maracaná, que no se completó oficialmente hasta los 60, fue el mayor estadio de fútbol del mundo durante un tiempo. El aforo actual del estadio de Maracaná es de más de 78.000 espectadores. En 2014 acogió la Copa del Mundo y en 2016 fue sede de los 31º Juegos Olímpicos de Verano. Los estadios más fascinantes. Hemos visto algunos estadios extraordinarios que en la actualidad forman parte de la regeneración de ciudades contemporáneas, como es el caso del Estadio Olímpico de Londres y de los diversos eventos que acogen, que atraen a visitantes durante todo el año. Además, por supuesto, de los millones de personas que los ven por televisión e Internet. Los estadios deportivos y de atletismo se han convertido en iconos urbanos fácilmente reconocibles en todo el mundo. Todos recurren a soluciones arquitectónicas y tecnológicas de vanguardia, que desafían los límites de la ingeniería y el diseño.